Bueno, ahora veamos un ejemplo un poco más complicado. Supongamos que queremos dibujar esta función. Entonces, al igual que antes, tenemos que definir los valores de nuestra tabla. Entonces, en este ejemplo dice que va a empezar en -3 hasta 3 y con un step de 0,01. Vamos al MATLAB y generamos ese vector de datos. Como no puse punto y coma al final, ¿ven? Me mostró todos los datos en la pantalla. Entonces hay que acostumbrarse siempre a escribir con punto y coma para que eso no pase. Más que nada porque eran 601 valores. Entonces siempre nos va a contaminar toda la pantalla del command window. Luego definimos la expresión, que para nuestro caso era esta, la expresión matemática. Y notemos que acá ya hay unos puntos. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de unos puntos? Bueno, el motivo por el cual se encuentran esos puntos es porque si no los ponemos, al ser estos valores vectores, MATLAB va a querer hacer el producto matricial de los vectores, y no es lo que nosotros deseamos. Nosotros lo que deseamos es que opere punto a punto con el contenido de los vectores. Entonces, por eso es que antes de elevar al cuadrado tenemos que poner el punto para decirle a MATLAB que eleve al cuadrado cada elemento del vector X, y después también tenemos que poner el punto antes de multiplicar a ese valor, porque esto que está acá también va a ser un vector una vez que esto esté resuelto. Entonces, para que MATLAB no intente hacer operaciones matriciales, se tiene que utilizar el punto delante de los operadores comunes. Y generamos nuestro otro vector de variables. Y ahora es igual que antes. Hacemos plot y le pasamos el eje de las abscisas, que en este caso es el eje X, y el de las ordenadas, que es el eje Y. Y simplemente MATLAB nos grafica, no interesa la complejidad de la función y la cantidad de puntos. Si nosotros queremos, por ejemplo, activar una grilla, ponemos grid. Y si volvemos al gráfico, vamos a ver que ya tiene una grilla. Si se la queremos sacar, ponemos grid off y volvemos al gráfico y vemos que se la sacó. Esto mismo y un montón de cosas más se pueden hacer también desde el entorno gráfico del gráfico, pero no es conveniente acostumbrarse a usar eso, porque si ustedes tienen que hacer, o sea, eso nada más se aplica al gráfico que ustedes están mostrando en pantalla. Si después ustedes quieren guardar esto en un script y reproducirlo más adelante, todas las modificaciones que le hagan de los ejes y de las etiquetas que pongan en el gráfico no van a aparecer si no están en forma de comandos. Después también hay una función bastante interesante que se llama Comet, que la muestro a modo ilustrativo. Es igual que el plot, solamente que lo que hace es mostrarte cómo es que se va realizando el gráfico en pantalla. Veamos. Y bueno, acá lo hizo demasiado rápido. Bueno, Comet depende de la cantidad de puntos con la que estemos trabajando. Entonces acá vamos a redefinir el vector X y le vamos a poner un step mucho más chico, de forma tal de que X en vez de ser un vector de 600 elementos, sea de muchísimos más, en este caso 60.000. Entonces tenemos que redefinir nuestra tabla de valores. Redefinimos la tabla de valores y ahora ejecutamos la función Comet. ¿Y qué es lo que está haciendo? Nos está mostrando cómo se va realizando cómo MATLAB va realizando el gráfico. Esto es un gráfico muy simple, entonces tal vez no valga la pena hacer esta demostración, porque nos podemos dar una idea de cómo es que MATLAB lo va graficando. Pero cuando tenemos funciones en 3 dimensiones y tal vez son un poco más enmarañadas, y nos interesa saber cómo es que se construye ese gráfico, podemos utilizar la función Comet para que nos vaya mostrando cómo es que se realiza el gráfico. Pero generalmente lo que más se utiliza es la función plot.